Me dio mucha curiosidad averiguar más acerca del bambú. Desde siempre he sabido que los bambúes pertenecen a la familia de las gramíneas. Son primos hermanos de gramíneas como el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, etc. Los bambúes son muy conocidos en Asia y se les conoce como la planta de los mil usos. En el mundo hay más de 1.300 especies de bambúes y en América más de 350 especies. Fíjese usted, ingresé al internet y obtuve mucha información acerca del bambú. Me di cuenta que esta planta es una alternativa en rubros como la alimentación, la construcción, la decoración y la industria en general, no solo en el mercado interno, sino en todo el mundo. Y el cultivo y su empleo representan una alternativa para combatir la pobreza en el campo. Sin embargo, el bambú requiere de las condiciones físicas y ambientales del clima tropical. Y en México, las regiones con estas características representan alrededor del 36% de su territorio, por lo que solo algunas zonas son especialmente favorables para su cultivo y producción. La conformación del terreno, la calidad del suelo, la altitud y la latitud, así como lo periódico de las lluvias, que es el grado de humedad, son claves también para su cultivo, desarrollo y calidad. Las regiones que presentan mejores condiciones para su reproducción y desarrollo son las vertientes altas del Golfo de México y del Océano Pacífico, que corresponden a los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y en mayor medida a Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Y en la costa del Pacífico, bueno, pues Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa también son estados con terrenos propicios para producirlo. México cuenta con 8 géneros y 36 especies de bambú nativas. Sin embargo, 4 de estas especies han sido declaradas en peligro de extinción. El bambú es un cultivo que presenta un crecimiento y desarrollo rápido. Tarda en madurar 4 años desde su plantación hasta la cosecha. Al mismo tiempo, su plantación permite retener eficientemente suelo y agua. El bambú ofrece grandes beneficios ambientales como la captura de hasta 30 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año, que con ello se reduciría considerablemente la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera. Esto es de lo más importante de las ventajas del bambú, que contribuye a mejorar el ambiente, evitando las consecuencias de nuestras acciones que tienden a destruir nuestros ecosistemas en México y en el mundo. Supe que en las regiones tropicales de Veracruz y Puebla, bueno, pues Puebla, este estado tiene una región tropical muy importante, cerca de Poza Rica, se cultivaba el bambú. Tengo amigos en estos estados y les pregunté y me informaron que en Ayotosco, en el estado de Puebla, podría obtener información del cultivo de bambú y de sus usos. Pues allá fui para presentarles a ustedes estos 2 programas que realizamos sobre esta magnífica planta, de esta gramínea gigantesca. Hablé con unos amigos de Poza Rica y me comentaron que allá le llamaban tarro al bambú y que en la región de Totonacapan, Veracruz, tenía diversos usos. El tarro o bambú puede llegar a medir hasta 25 metros de alto y sus tallos llegan a alcanzar un diámetro de 25 centímetros. Se tienen registrados más de 30 usos, los cuales varían de acuerdo al diámetro y longitud de los trozos de bambú utilizados. Para el oficio de la construcción se elaboran andamios, puntales para detener la cimbra, galera, puentes rústicos y rejas para puertas. En lo agropecuario se utiliza para construir corrales, gallineros, zarzos para guardar maíz, tarimas, asoleaderos o tapancos y cercas y comederos para los diferentes tipos de ganado. Y en lo artesanal, en la elaboración de muebles rústicos, papel y artesanías que elaboran las personas de estas zonas rurales que también les presentaré en estos 2 episodios de Panorama Agropecuario. Espero que sean de su agrado y beneficio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Nos hemos trasladado hasta la comunidad de Huitamalco en el estado de Puebla. Estamos a una altitud de 200 metros sobre el nivel del mar. Vamos a presentarles a ustedes un programa muy interesante acerca del bambú. Vamos a ver aspectos del cultivo, del desarrollo, de la industrialización y de la importancia que está adquiriendo este cultivo cada vez mayor en México y en el mundo.
vamos a entrevistar a un especialista, el doctor Rafael Bejarano López, quien nos va a explicar mucho acerca de lo que es este cultivo y de la importancia que está adquiriendo cada vez más en estas zonas subtropicales y tropicales de México y del mundo. En primer lugar, quisiera presentarles al doctor Rafael Bejarano López, quien es especialista en el cultivo del bambú. Tiene un doctorado en el cultivo e industrialización de este cultivo agrícola, el bambú, a quien le damos las gracias por recibirnos en esta parcela demostrativa de bambú y nos va a describir todas las características que tiene este cultivo y la importancia que está adquiriendo en el mundo. Doctor, pues muchas gracias por recibirnos aquí en esta tu parcela demostrativa. Muchas gracias, ingeniero Mena, y estamos para servirle. Muy bien, muchas gracias. Doctor, el bambú está adquiriendo cada vez más importancia por muchos factores que quisiera que me los describieras. Bueno, uno de los principales es por su rápido crecimiento, por ser la planta que más dióxido de carbono consume en su crecimiento, por su rápida utilización. A los 3 años ya una plantación puede estar en producción y con buen manejo esa misma planta puede producirnos por más de 300 años. Aparte, la cantidad de usos que tiene, en este momento se registran más de 3.000 usos, pasando por artesanías, por papel, por carbón, con materia para la construcción, para laminados, y así un sinnúmero, sin dejar los bambúes comestibles, que están también adquiriendo una gran demanda. ¿México es productor de bambú? Sí, México en la producción es un país que todavía no destaca, está empezando. Culturalmente México se había quedado un poco atrasado en la cultura del bambú, a pesar de que es el 6º país con más especies nativas, pero culturalmente siempre se le había tomado como un material de uso rápido, pero últimamente se ha visto, por la cercanía al mayor consumidor de Estados Unidos y la cercanía a Europa, ya hay empresarios que han comenzado a desarrollar plantaciones técnicamente plantadas, manejadas, para sacar un producto de muy buena calidad para suplir esos mercados. China es el primer productor. Sí, China es el primer productor a nivel mundial. China cuenta con 7 millones de hectáreas de bambú natural, pero la ventaja que tenemos en México y en América Latina es que las especies que se dan aquí en América no se dan en China, y son bambúes mucho más fuertes, de mucho más diámetro y de más rápido crecimiento que los chinos. ¿El bambú tiene futuro aquí en México? Sí, claro que tiene futuro, tanto futuro en el mercado nacional. Ya hoy podemos visitar los automercados y nos vamos a encontrar entre 10 a 20 productos de bambú que ya se están vendiendo, y también el mercado internacional por su cercanía. Entonces es muy prometedor para México el sembrar bambú, el plantar bambú. ¿Qué características tiene este cultivo, doctor? Bueno, las primeras características es que no necesitamos de una gran inversión inicial. O sea, no necesitamos de preparación de un terreno. Lo que sí tenemos que escoger muy bien es la especie que vamos a sembrar de acuerdo al fin que queremos darle a ese bambú. Existen 1.400 especies de bambú, y entonces tenemos bambúes dulces, bambúes amargos, bambúes rígidos, fuertes. Entonces tenemos que saber hacia dónde va a ir nuestra producción para escoger muy bien la especie. Desde ahí empieza el éxito del proyecto. También saber las altitudes del terreno, o sea, los aspectos climatológicos donde plantar cada especie de bambú. Tengo entendido que tú, como doctorado en el bambú, eres asesor de muchos proyectos relacionados con el bambú en México y en el mundo. Platícame, ¿cómo va México respecto a eso? Bueno, México está creciendo principalmente por la parte de la gran extensión que tiene. Se pueden dar, en diferencia a países de América Latina, se pueden dar plantaciones de grandes extensiones. En este momento están empezando plantaciones de 1.000 hectáreas y más en el sureste mexicano, que es una gran ventaja, porque para poder entrar al mercado europeo, o para entrar realmente a la industrialización, se necesitan de grandes volúmenes de este material. Doctor, ¿nos podrías describir cuáles son las características de las especies que aquí tienes en esta parcela demostrativa respecto, pues no sé,
especies, usos de estos bambúes, por favor? Claro, con mucho gusto. Podemos aquí ver que tenemos una colección de más o menos 28 especies con diferentes usos, como lo está diciendo usted. Unos son estructurales, otros ornamentales, otros comestibles. Tenemos esas especies y podemos ir viendo cada una de ellas, su desarrollo, su manejo y su cosecha, si así le parece. Muy bien, vamos. Ok, ingeniero, en este momento le voy a presentar el bambú mayor de esta colección. Es el Dendrocalamus giganteus. Es un bambú con una gran alternativa para México, ya que es un bambú que puede llegar a producir hasta 300 toneladas de biomasa para la producción del papel al año. Es un bambú que no es nativo de México, fue introducido hace años, pero se adaptó y crece muy bien en México, con un crecimiento promedio de unos 50 centímetros diarios. Aquí también vamos a presentarle otro bambú con otras características. Estuvimos hablando de que entre las especies de bambú se caracterizan algunos que son ornamentales. Este es un bambú que tiene un gran valor ornamental, principalmente por su coloración. Es un bambú negro que como nace verde y como se va madurando, toma un color negro, el cual el día que se corte y se seque no va a cambiar, ese color se va a mantener negro. Es un bambú que en los Estados Unidos, pensando en un mercado, una planta de 1 metro de alto puede llegar a costar hasta $300 por su especialidad o por su exclusividad de ser negro, el cual solo 2 especies de bambúes negros existen en el mundo. Este otro bambú es especial para México, ya que es un bambú endémico mexicano. Solo se da en los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero y Jalisco. Es un bambú el cual ya se llevó a los Estados Unidos. Hay viveros en los Estados Unidos y lo venden como planta ornamental. El nombre que le han dado allá es de bambú llorón mexicano, por esta forma de caída como la de un sauce. Pero realmente es un Otatea acuminata stecorum. Es un bambú muy fuerte, se da en zonas secas de la Mixteca poblana, con 300 milímetros de agua vive, y sus tallos son utilizados en lugar de la varilla de construcción a la hora de colar castillos, por su fortaleza. Continuando con los bambúes de uso ornamental, aquí podemos ver el Philostachys nigra, que es un bambú también que se caracteriza por su tallo totalmente negro, también con un gran mercado en el mercado de los ornamentales. Es un bambú de talla media, es un bambú que no crece más de 3 metros de alto y es fácilmente de tenerlo en jardines o en macetas. Bueno, como puede observar, ingeniero Mena, aquí estamos ya dentro de una plantación técnicamente plantada y manejada. Podemos observar los callejones que nos quedan para la cosecha. Nunca se va a cerrar la plantación. Y ya aquí vamos cortando, ya esto es parte de la cosecha que ya le cortamos. Como lo hemos venido explicando, siempre se debe cortar el más delgado porque el bambú no engruesa. Podemos ver en esta planta cómo los brotes nuevos, o sea los hijos, son más gruesos. Y los que son los predecesores, o sea los abuelos, son más delgados. Siempre debemos en una plantación de bambú cortar los más delgados porque son los más viejos. Este bambú que están haciendo en el 2012 lo debemos de cortar, aunque ya no engruese más, hasta el 2015, que ha llegado a su maduración de fibra. Por eso, si cortamos pensando que el más grueso es el más viejo o el que está llegado, vamos a tener el problema de que vamos a cortar más bien el tierno o el que realmente no los da. Este lo consideramos en la silvicultura del bambú como un bebé. ¿Por qué? Todavía está cubierto con sus hojas caulinares. Esta es la hoja caulinar. Es la hoja que le sirve a los taxónomos para identificar las diferentes especies de bambú. Cada variedad varía en su forma de la hoja. Esta hoja lo va a proteger, si lo ven, tiene aguate. Lo va a proteger contra el ataque de insectos. Esta variedad, que es el Oldjami, tiene otra cualidad, que él tiene este polvito blanco
que es un insecticida natural. ¿Cuándo lo va a perder? Cuando la planta llega a un estado de juvenil, que va a ser a los 6 meses, que ya deja de crecer, comienza a botar sus hojas caulinares, como las vemos ya en el suelo, que puede ser esto, que esa es, comienza a perder ya ese talco porque ya su pared se ha endurecido. Esa es una característica de que ya este es un bambú que es digamos, de edad media. Entonces llevamos desde un bebé hasta una edad media y hasta un adulto, que es el que se corta. No es que disminuye su diámetro, sino es que vive o toda su época la pasa con el diámetro de que nació. Eso nos indica que es el único producto agrícola que 3 años antes de cosecha vamos a saber qué vamos a producir. Hoy en día, el día de hoy, podemos hacer ya un contrato de que este bambú de este diámetro lo puedo vender en el 2015. Llueva o no llueva, siempre se va a mantener de ese diámetro. O sea, 3 años antes ya sé qué bambú voy a cortar dentro de 3 años. Entonces, esa es una ventaja para el agricultor, porque de antemano ya sabe qué va a producir, qué va a cortar. Otro aporte de esta planta es la materia orgánica que aporta al suelo. Se tiene medido que 1 hectárea de bambú le puede estar aportando al año más de 8 toneladas de materia orgánica al suelo. Por eso está considerada como una planta mejoradora del suelo. Los hace suelo muy rápidamente y podemos buscar alternativas. Aquí muy pronto vamos a probar el sembrar hongos en esta materia orgánica que nos está produciendo el bambú. Aparte de que ya lo puede contactar ingeniero Mena, el cambio de clima. O sea, aquí tenemos fácilmente en 10 metros que caminamos y nos metimos al bosque, podemos tener fácilmente 5 o 6 o hasta 8 grados menos de temperatura. Ingeniero Mena, aquí puede ver usted que ya una plantación establecida de 3 años de plantada, ya no necesitamos ni siquiera meterle chapia, o sea, ya cambió el monte, la maleza, por la sombra que está produciendo el bambú. Ingeniero Mena, también vamos en esta especie de bambú, es una especie de bambú comestible, o sea, tiene doble uso. Lo podemos usar como materia estructural de construcción de muebles, pero este bambú también es comestible. Mucha la gente se pregunta qué es lo que se come. ¿Se come el follaje? ¿Se come el tallo? No, lo que se come es el brote nuevo, así como está este. Este brote se escarbaría aquí, se corta y es como un palmito. O sea, de ahí se les quita esa hoja, se hierve y se come como es una papa, como es cualquier verdura. Se puede hacer en sopa, se puede hacer en ensalada o simplemente comérselo directamente. Ingeniero Mena, aquí puede ver usted, tal vez no me va a creer, pero este bambú está creciendo 32 centímetros diarios. Aquí vemos que este bambú a esa altura que tiene, que pueden ser 8 metros, pues quiere decir que este bambú no pasa de 10, 12 días de que nació. Eso lo lleva a que por su rápido crecimiento, el bambú es la planta que más dióxido de carbono captura. Hemos hecho ya las pruebas aquí en México y en promedio una plantación de 2 años está capturando 15 toneladas de dióxido de carbono. Una plantación a los 15 años, que ya todos los brotes son gruesos, los está capturando hasta 56 toneladas de dióxido de carbono. Si este material lo aprovechamos y lo llevamos a hacer una vivienda, ese dióxido de carbono lo vamos a tener capturado por 60 o 80 años más hasta que se destruya esa vivienda. Por eso es que está muy interesante y por eso se está negociando ya los bonos de carbono para las plantaciones de bambú. Quisiera mostrarles que este brote, como lo pueden ver, es un simple bebé, vea, todavía está débil, no tiene más de 2, 3 días de nacido. Aquí tenemos una marquita que naturalmente los dio la planta. Si mañana regresáramos a esta misma hora, podríamos constatar que este brote va a tener más o menos 30 a 40 centímetros más alto.
Esto es difícil hay veces de creerlo, pero lo hemos constatado acá, lo hemos medido y ese es el crecimiento que está teniendo este bambú aquí en México. Es muy importante, ingeniero, recalcarle que las plantaciones de bambú no requieren de una fertilización específica. Aquí lo principal y primordial es sembrarlo cuando van a empezar las épocas de lluvia, para tampoco tener el costo del riego. Y como ya lo vimos dentro del bosque, él a partir del año o 2 años, solito se fertiliza con esa materia orgánica que él mismo va botando. Lo importante aquí es el manejo. El manejo sí es primordial para que se vaya desarrollando lo más rápido posible y llegue a los diámetros industriales que son el interés de todos los que estamos metidos en la industria del bambú. Ingeniero, ahora estamos en la parcela o la parte de la parcela donde tenemos el guado angustifolia. Es el bambú con más fuerte del mundo estructuralmente, entonces es un bambú que nos presenta una serie de alternativas como es la construcción, como son los laminados, como son los aglomerados. Por eso es uno de los bambúes que se está sembrando masivamente en México por las grandes alternativas. En esta cepa podemos ver, una cepa es una planta que se ha ido creciendo, aquí la podemos ver con diferentes manejos, diferentes edades, pueden ver cómo están marcados. Estos son bambúes que nacieron en el 2011, los que no están marcados son los nuevos como este, es el bebé de la casa, aunque sea el más grueso y más alto. Y aquí podemos ver donde dejamos uno que había nacido en el 2010 y el cual vamos ahora a cosecharlo.